Muchísimas gracias, David. Agradecidos por la invitación, agradecidos con el secretario por la invitación también. Por recibir un cordial saludo de la Contralora. Es un gusto este tipo de capacitaciones, nos ayuda mucho a evitar observaciones por cualquier ente fiscalizador, reintegros de recursos. Y de ahí empiezo. El llevar los procesos, como aquí lo hemos platicado en esta capacitación, nos ayudará mucho a evitar inconformidades por parte de los proveedores participantes y en que haya responsabilidades como servidores públicos que somos. Dentro de nuestro papel como servidor público, tenemos que siempre estar buscando las mejores condiciones para el Estado en cumplimiento a la normatividad. En este sentido, preparamos una presentación atendiendo la temática del día, inconformidades y responsabilidades. Y para tal efecto tengo bien a presentarles a mis compañeros, Raúl Simancas, titular del órgano interno de control de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, y al maestro Francisco Islas, titular del órgano interno de control del OPD Servicios de Salud Jalisco. Te cedo la palabra, Raúl, y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, mi estimado Álvaro, agradeciendo a todos la oportunidad de poder participar en estos ejercicios que, como bien señala el licenciado Álvaro, ayudan a transparentar, a evitar posibles situaciones en las que se generen responsabilidades para todos. Y bueno, como bien platicó en un principio mi estimado Álvaro, vamos hablando del tema de inconformidades. Entrando en materia, las inconformidades es importante puntualizar que es distinta para todos aquellos abogados que litigan la materia administrativa. Esta inconformidad es distinta de aquella que vemos en el proceso administrativo. Este es un proceso sumario que está regulado dentro de lo que es la ley de compras. Se estipula para aquellas situaciones en las que algún proveedor tenga alguna discrepancia con las circunstancias que se dan durante el proceso. ¿Cuándo se puede presentar este tipo de situaciones? Muy bien. El cuándo está puntualizado en la norma, está regulado en el artículo 90 al 109, si no mal recuerdo, de la ley de compras, y para ello la misma norma nos dice cuándo son los supuestos en los que se puede dar y contra qué situaciones. No cualquier persona puede venir a interponer una inconformidad en un proceso de adquisiciones públicas sin demostrar un interés legal. Y en este caso, la norma nos dice que puede ser aplicada una inconformidad contra la convocatoria, las juntas de aclaración, la presentación y apertura de proposiciones, el fallo, la cancelación de la licitación y actos o omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en las bases de la licitación o esta ley. Ojo, bien lo señaló ahorita el licenciado Daniel, donde hablaba de conciliaciones que se van ante el OIC. Efectivamente, la conciliación es otro supuesto que está contemplado en la ley de compras, pero tiene que ver exclusivamente con el tema de contratos, no con las inconformidades, que tienen que ver más con el proceso. ¿En dónde se pueden presentar estas inconformidades? Me refiero a ante qué autoridad o ante qué instancia podemos comenzar a generarlas estas. Pues muy bien, esto, según la misma ley, se tiene que dar ante la Contraloría del Estado, los órganos internos de control y, en su defecto, aquella persona o instancia que haga las veces de estos. En algún momento existieron los comisarios, se tendría que acudir a él a falta de las otras figuras que bien mencionaba. Justamente el tema de la inconformidad se tiene que cuidar. ¿Cómo podemos cuidarla? Yo creo que es muy puntual la presentación y todos mis compañeros han sido muy claros presentando a lo largo de todo este tiempo que hemos estado viendo esta capacitación situaciones particulares, el hilo fino que hay que cuidar dentro de nuestro expediente y de nuestro proceso para poder generar un expediente sólido. Por sólido, entendido
que tenga todo lo que debe contener y en algún momento en la mesa, en estos ejercicios, se defiendan las posturas, se puedan tener presentes para que la postura en algún momento todas las partes estén conformes y en dado caso de no estar conformes, pues generen ya evitar la inconformidad. Estas inconformidades debemos tener cuidado, sobre todo con el tema de tiempos. ¿Por qué? Porque la misma norma prevé la posibilidad de que se tomen medidas entre las cuales se pueden dar suspensiones provisionales o definitivas. Y esto puede retrasarnos mucho cuando tenemos los ejercicios encima, sobre todo tema de diciembre, que a veces por la clásica práctica se nos viene el tiempo encima del ejercicio del recurso al 31 de diciembre y empezamos a generar tiempos acortados y a presentar una serie de licitaciones que podría presentar conflictos sobre la mesa y derivar en una inconformidad. Ahora bien, durante la inconformidad, también si se tiene conocimiento por el OIC, se pueden derivar responsabilidades. Y es así como quiero continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Entrar al tema de responsabilidades como tal. Entendamos responsabilidad en un sentido más aperto, como aquella consecuencia de tomar una decisión, un actuar. Y dentro de ese universo de responsabilidades, vamos centrándonos a los que nos atañen más a nosotros como servidores públicos y más concretamente a este proceso de compras. Quisimos abordar el tema de responsabilidades en un sentido más general, porque a final de cuentas, todos los servidores públicos que están participando el día de hoy, sería prudente las conociéramos. Estas conductas que son sancionables, y por conducta también entendamos no solo los actos de hacer, sino también las omisiones. El no hacer es una decisión que también acompaña responsabilidad, y conforme a nuestros nombramientos, lo que nos acredita en algún momento como servidor público, tenemos una serie de facultades y obligaciones que tenemos que cubrir. Si no las realizamos prudentemente, podemos derivar en estas circunstancias. Dentro de esas responsabilidades para el servidor público vamos a encontrar la responsabilidad administrativa y la penal. Dentro de la administrativa está clasificado, según la ley general y según la ley de responsabilidades políticas también del Estado, como una responsabilidad no grave o una responsabilidad grave. Ojo, las graves normalmente vienen acompañados de conductas que no solo son sancionables en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito penal. Son delitos y hay que revisarlos muy bien. El tema penal no es llevado por parte del órgano interno de control, sino precisamente por la Fiscalía especializada en materia anticorrupción. Es ahí donde en algún momento se desahogan estos procesos, pero ya en un territorio del tema penal. Ahora bien, ¿por qué hablamos de conductas y por qué quiero mencionárselos y ser puntual en esta situación? Porque es lo que vamos nosotros a revisar, como hice, que el servidor público haya generado, y si se acota esa conducta, es igual que en materia penal, el tema de tipicidad. Si la tipicidad coincide exactamente lo que hicimos con lo que la ley marca, entonces es sujeto de una responsabilidad. Y ahora vamos entrando más puntualmente en el tema de las faltas administrativas no graves. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, las faltas administrativas no graves las plasmamos aquí en esta diapositiva y ustedes las pueden leer. Tienen que ver con esa debida diligencia que debemos tomar con el cargo que ocupamos. Obviamente las responsabilidades, dependiendo del cargo, son muy diversas. Por lo general, y por eso lo planteo así, por lo general las faltas administrativas no graves son obligaciones que tenemos como servidores públicos, como el presentar nuestra declaración, y que en algún momento no generan un menoscabo importante o grave, mejor dicho, a lo que es la hacienda pública. En estos casos ya trascenderíamos a otro tipo de responsabilidades, como son las graves. Esto para que se lo queden como una idea básica de, oye, ¿qué falta cometí si en algún momento se da o están participando en el día a día en conductas que si no llegan a ser pueden caer en graves? Consideren eso.
Es decir, que no estoy generando una afectación grave al patrimonio público, a la hacienda pública en su momento, y estoy llevando la debida diligencia de mi cargo. Si no lo hago, entonces sí voy a ser sujeto de responsabilidad, probablemente no grave. Soy omiso en mi declaración, tendré la necesidad de afrontar en algún momento una responsabilidad no grave por haber hecho esto. Siguiente diapositiva. Estas son otras tantas más que tienen que ver con las faltas no graves. Especialmente quisiera pusieran atención a lo que es la última pestañita donde habla de contrataciones y adquisiciones, más relacionada con el tema que vamos desempeñando y escuchando a lo largo de estas últimas horas. Esa responsabilidad es importante tenerla en cuenta para no cometerla, para evitar ese tipo de situaciones. Teniendo la debida diligencia, consolidando expedientes sólidos, preguntando en algún momento lo que tengamos dudas, ya vemos que hay muchos expertos, confío en que se nos va a hacer llegar esta presentación para que tengamos el ABC de los procesos, porque aquí se tocaron puntos interesantes de hilo fino, es decir, no viene normalmente en la ley, en la praxis te encuentras con que sucedió una situación extraordinaria, y aquí vienen ese tipo de tips que nos van a ayudar a consolidar, a preguntarlos, a tomar una decisión que no derive en una responsabilidad. También quería ahí hacer una acotación en el tema de responsabilidades. Hablaba también por ahí el licenciado Alfredo respecto a proveedores, hablando del tema de lo que fue el estudio de mercado y lo que nos arroja un precio que tiene ese margen del 10% arriba o 40% abajo. Hablaba de proveedores particulares que de manera dolosa presentaban cotizaciones para afectar el ejercicio como tal de una licitación. Recordemos que también en reformas recientes en materia anticorrupción también se agregaron puntos para penalizar a los particulares. Ya no nada más nosotros como servidores públicos traemos toda la carga, que es importante y muy regulada. También los particulares. Y entre ellos, en ese concreto ejemplo, yo creo que ahí se podría consolidar o tipificar un delito de colusión, que ya la misma normatividad lo describe y habla de este tipo de engaños que genera el particular para recibir un beneficio. Aquí quizás no sea en un principio el buscar declarar desierta algún proceso, sino una trascendencia económica, pues también ya es sancionable y también se derivarán las investigaciones pertinentes siempre y cuando se generen las denuncias, que digamos es ese gatillo que hay que jalar para activar las investigaciones y los procesos que deriven a las responsabilidades pertinentes. Ahora bien, quisiera pasar a las conductas que, como les señalaba, son graves, son penalizaciones que al hacerlas o cometerlas vienen aparejadas también de delitos. Así que a la par que exista una investigación administrativa, es muy probable que exista una penal. Ténganlo en cuenta. Por cuestiones de tiempo, procuramos, son muy vastas, este tema es para estudiarse, incluso cada uno de los delitos se puede analizar en casos concretos. Por ahora solamente los vamos a enunciar, porque creo que es importante que tengamos conocimiento. En la diapositiva que vieron en un principio donde se hablaba de responsabilidad, señalamos los artículos que sería prudente por cada uno de nosotros se leyera, y no solamente leerse, sino también comprenderlo para que sepamos los alcances de qué conducta es la que me castiga. Todos sabemos que lograr mal en algún momento es penado, pero sepamos cuál es la consecuencia de ello. Entonces, bien lo señalamos en materia de responsabilidad grave, está o la podemos encontrar en responsabilidad administrativa, me estoy refiriendo, la penal viene en el Código Penal como tal, del Estado Libre y Soberano de Jalisco, ahí se puede revisar, entre muchos otros delitos, los que tienen que ver con materias de corrupción. Y en este caso, ahí los podremos entender. En materia administrativa, las faltas graves están contempladas en el título 3º, capítulo 2 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahí vienen en desglose y en afán de poder mencionarles cuáles son, sin entrar al estudio de cada uno de ellos, si en algún momento
cualquiera de los presentes considera prudente, se puede acercar a la Contraloría para solicitar que se puedan dar capacitaciones en este tema. Pero de manera general entendemos como una falta administrativa grave al cohecho, el peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida. Si me lo permiten, también en la siguiente diapositiva continúan. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, desacato, encubrimiento y nepotismo. Estas son principalmente las conductas ya muy tipificadas, si hablamos de materia penal, muy bien desarrolladas, si hablamos en materia administrativa, que nos va a servir conocer y absorber para que nuestras conductas como servidores públicos no caigan en ellas y evitemos cualquier tipo de problema a futuro. Es también importante señalarles que este tipo de faltas no son únicamente que las cometo, inmediatamente ya tengo la responsabilidad. Siguen un debido proceso, una debida investigación, substanciación, etapas, audiencias que derivan en ello. Y no nada más es Contraloría quien tiene que ver. Muchas veces ya esto se va a tribunales para poder tener conocimiento del mismo. O sea, hay varias instancias que dependiendo la falta, normalmente las graves nosotros generamos las pruebas y las canalizamos para que se desahoguen. Y también digamos, si existen este tipo de conflictos, bueno, ¿y cuál es la solución? La solución es en algún momento no cometerlas, es la mejor recomendación. Pero si en algún caso se llega a presentar, tengamos en cuenta que existe la prescripción. Y por eso me gustaría también señalarles que en el caso de las faltas no graves, la prescripción, según la ley, es de 3 años a partir del día siguiente que se comete, y en el caso de las graves, 7 años. Tengámoslo en cuenta porque es el tiempo que vamos a tener en los procesos para continuar. De mi parte, creo que sería toda la intervención. No sé si el licenciado Álvaro o el licenciado Francisco tengan a bien hacer algún otro comentario para cederles el uso de la voz. Francisco, ¿quieres ampliar el tema? Únicamente hacer en abundamiento lo que comenta el maestro Raúl Simancas. Únicamente platicarles un poco acerca de cómo vemos desde la óptica del control interno, del órgano de control interno, todo el procedimiento que ustedes como áreas requirientes y como unidad centralizada de compras les toca desempeñar. Nosotros, bueno, particularmente, y creo que por ahí coincidimos, que lo vemos nosotros en 2 grandes segmentos. Uno, el primero es muy técnico y como ya lo han platicado pues, el licenciado David Mendoza, gente de otros, el licenciado Raimundo, nos han explicado los criterios de evaluación, los documentos que se tienen que adjuntar, cuestiones meramente técnicas del procedimiento de adquisición, pero también hacerles un poco hincapié que aunque haya cuestiones técnicas que se tienen que ver dentro de este procedimiento, puede haber acciones u omisiones susceptibles a ser investigadas en caso de que exista alguna situación irregular por parte de los órganos de control interno. Y que regularmente siempre salen o nos las señalan, debo decirlo así, vía una inconformidad, como ya lo platicó el licenciado Raúl, en cualquier etapa del procedimiento. Entonces, es importantísimo, sé que no está de más comentarlo, pero es importantísimo que cuidemos todos estos aspectos técnicos, pero también legales. Cuidar también nuestro actuar y nuestro no actuar dentro del procedimiento de adquisición. Por lo que vea las faltas que puedan llevar o que se puedan investigar por parte de los órganos de control interno. Otro aspecto creo que fundamental es ya se tocó de manera muy rápida, pero también es importante. En ocasiones se llevan a cabo los procesos
conciliatorios también dentro de los órganos de control interno. Sin embargo, digo, lo debo decir así, hay algunos supuestos donde no se lleva de manera clara todo el proceso de adquisición y el proveedor viene a tratar de que se le pague por un servicio que hizo y en ocasiones no hay elementos para poder soportar que el trabajo o el bien o el servicio fue realizado. Eso en muchas ocasiones puede llevar a alguna complejidad este procedimiento y más a las áreas. Entonces, es importantísimo que todos aquellos actos que tengan que ver con el tratamiento de las compras, pues se puedan llevar de la mejor manera y con apego a la legalidad. Eso es por lo que ve al tema de la adquisición y la función que tenemos como servidores públicos dentro de la misma. Ya para complementar un poquito y no excedernos más en los tiempos, nada más platicar un poquito de las inconformidades. Estas se ven o se llevan a cabo, ya lo platicó el maestro Raúl, dentro o cualquier acto, alguno de los que ya señalaron, y que nos hace a nosotros actuar en algunas ocasiones, en algunas suspensiones de los procedimientos por la presentación de la inconformidad, y en algunas situaciones puede llegarse a retrasar más los procedimientos de compra. Es importante también señalar que no tiene nada que ver con el procedimiento que marca la ley del procedimiento administrativo, vaya la redundancia, esta es una instancia de inconformidad ante los órganos de control interno, el otro es un recurso de conformidad, pero se ve por otra vía. Entonces, nada más puntualizar un poquito esa parte, estimado director, y pues por mi parte es todo.